Continuamos con más información. Déjeme comentarle este asunto que tiene que ver con la supremacía constitucional y con la reforma al Poder Judicial. Bueno, que había posibilidades de impugnar la reforma al Poder Judicial. El Pleno de la Corte lo forman 11 ministros, dice bien, 11 ministros. 8 ministros que estaban a favor de decirle no al Congreso de la Unión, es decir, de rechazar la llamada reforma al Poder Judicial. Sin embargo, previo a eso, tuvieron que discutir si con 8 ministros era fundamental, era necesario darle para atrás a la reforma al Poder Judicial y o con 6, porque con 6 hacen mayoría todavía, pero con 8 hacen mayoría calificada. Bueno, pues se fueron a votar los miembros de la Corte si era con 6 votos o era con 8. Finalmente, esta votación quedó en que fuera con 8 ministros. Bueno, se supone que había 8 ministros que tenían que ir en contra de la reforma al Poder Judicial, pero ¿qué cree? En el Inter, uno se rajó. Alberto Pérez Dayán, ministro que le dicen, y así le dijeron, el rajón. Y entonces ya no se alcanzó la mayoría calificada. Quedaron 7-4. Y entonces se perdió la oportunidad histórica de decirle no al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, con su llamada reforma al Poder Judicial. ¿Qué fue? Bueno, pues la reforma al Poder Judicial sigue, es decir, ya no hay impugnación de parte de la Corte y finalmente los expertos dicen que con esto ni siquiera los mexicanos tendríamos derecho a la ley de amparo. Eso es lo que se dice, pero luego lo seguimos comentando. Quise explicarle con detalles qué había pasado efectivamente en esta reunión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a más información, luego regresamos.